poquito más de agua que tengo la voz destruida. No sé por qué es la costumbre de dar clase que hablo a los gritos. Acá estoy solo acá en un... No me puedo sacar la costumbre de gritar cuando estoy dando, aún en esto virtual. Encima, La 12 del IMAE. con los auriculares peor. Sí, bueno. Uno no tiene Bueno, noción de qué tan fuerte está hablando. no, sí, Sí, pero sí, sí. no, es terrible, se me di cuenta, pero aparte, dando clases, se ve que es la costumbre de dar clases, sí, los gritos. Pero me parece que hay un tema, si yo estuviera hablando así despacito, creo que se duermen también, si empiezo a hablar así. Le da un Afirmativo. poco más de dinamismo, de verdad. También. Bueno, a ver, imagínense que nos piden ahora, no, esto está mal, acá no importa. Vamos a suponer que ahora nos piden hacer un Profe, no pasado. está compartiendo. Ah, perdón, sí, con razón. Ahora le comparto. Bueno, imagínense que les piden ahora hacer un filtro pasaltos. Que tenga un pasaltos. Vamos a suponer que nos piden un pasaltos. PA, pasaltos. Con, no sé, frecuencia de paso. Vamos a suponer igual 100. Vamos a ponerle, no sé, le pongo un número 200. Omega de atenuación igual a 100. ¿Están de acuerdo que en un pasaltos dejo pasar, dejo pasar a partir de los 200 y atenúo hasta los 100? Por eso siempre es menor la frecuencia de atenuación. Supongamos que alfa máximo es igual a 3 decibeles, alfa mínima igual a 20 decibeles. No sé. Algo así. Imagínense que nos piden esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos calcular? A ver, ¿qué saben calcular de esto? ¿Y cuál sería el K mínimo? Bueno, sí, el K mínimo, K máximo, todo. Bueno, ahí hay algo que podemos calcular que es la selectividad. ¿Cuánto vale la selectividad? ¿Recuerdan? Un medio sería. Un medio, exactamente. O sea, 100 sobre 200, o sea, un medio. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Lo único que sabemos hacer, lo más parecido que podemos hacer es diseñar un pasabajo con omega p igual a 1. Si quieren, k igual a un medio. Alfa máximo igual a... Esto es lo más parecido que podemos hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Que esto lo saben hacer? ¿Esto acá? Sí. Sí. Sí, con lo que estoy moviendo. Entonces hacemos eso. O sea, nos piden esto, hacemos esto. ¿Por qué? Porque es lo que sé hacer. Entonces, o sea, básicamente obtenemos un H. Vamos a obtener un H del pasabajo de S. Normalizado, si lo quieren. Le llamamos así. Esto nos dará algo, no sé, una función transferencia. Y supongamos que esto lo conocemos. ¿Cómo podemos transformar eso en un pasaltos?
Y miren, ¿saben cómo se hace? Es muy fácil. Puede ser que sea la inversa de H. Viene por ahí. Ahí viene la cosa. Algo así. No la inversa de H, sino la inversa en S. Ah, O sea, H del pasaba alto en S es H del pasabajo evaluado del normalizado con frecuencia P igual a 1 en omega P sobre S. Esa es la cuenta que hay que hacer. ¿Por qué? Vamos a ver. A ver, ¿cuánto vale H del pasa alto en J omega P? ¿Alguien hace la cuenta? Es H del pasa abajo. ¿Cuánto me queda? Perdón. ¿En cuánto? en 1. Claro, porque en menos 1 en realidad me queda, ¿no? Menos P sería omega P dividido, S sería J omega P. En menos J, o sea, pero es H, Claro. o sea que esto es J1. H evaluado en menos J1. Que es lo mismo que H en J1, porque esto es, bueno, el conjugado de H en J1, pero va a tener la misma atenuación. Esto H le pasa abajo, ¿no? Entonces, se cumple. ¿Y esto qué es? Es menor que alfa máximo. O sea, si le hacemos el módulo a esto, o en decibeles o lo que fuera, o directamente la atenuación, discúlpeme, hice mal, ¿no? La atenuación alfa del pasa altos en J omega P es igual a la atenuación del pasa bajo en 1. No, porque esto es en omega P. No es en J porque es. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Y esto sabemos que es menor que alfa máximo. Y está bien eso sí, que la frecuencia de paso tenga eso, ¿no? ¿Cuánto vale alfa del pasa alto en infinito? En omega P sobre infinito sería, ¿no? Sería 0. 0. Está bien que el pasa altos en infinita no tiene atenuación. La atenuación es la máxima. Es menor que que el alfa máximo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tengo muy poca atenuación a partir de omega P. ¿Entiendes? ¿Y cuánto vale alfa del pasa altos en omega A? ¿Están de acuerdo con eso? Siempre es en omega P sobre omega, ¿no? Siempre me queda así. ¿Y cuánto es esto? Omega P sobre omega A, en realidad omega A sobre omega P era K. O sea que esto es 1 sobre K. ¿Y eso cuánto vale? La atenuación. ¿Se acuerdan? Si, en el pasabajo, si omega P es 1, omega A es 1 sobre K. ¿Recuerdan eso? O sea que esto es a la frecuencia, omega del pasabajo a la frecuencia, esta es la frecuencia normalizada, digamos, de atenuación. Y esto va a ser seguro mayor que, bueno, no me entra más acá, pero esto, o sea que esto es mayor que alfa mínimo. O sea, y por último, alfa del pasa altos en 0, ¿cuánto vale? En omega P sobre 0. O sea que esto es alfa del pasa bajo en infinito y esto es infinito. ¿De acuerdo?
Entonces, es como que damos vuelta al eje de frecuencia al hacer omega p sobre s, ¿se entiende? En el pasabajo iba para allá el eje y ahora es como que lo que era infinito es cero y lo que es cero es infinito. Entonces, lo que antes pasaba ahora rechaza, lo que antes rechazaba ahora pasa. Y transformamos el pasabajo en un pasalto con la misma selectividad. ¿Se entiende? O sea, que cumple los mismos, que cumple lo que tiene que cumplir en la frecuencia de paso, en la frecuencia de paso, en la frecuencia de atenuación, en infinito y en cero. Esto, o sea, y si cumple a esas frecuencias, cumple a cualquier otra frecuencia. ¿Por qué? Porque alfa del pasalto es estrictamente decreciente. Decreciente con omega. O sea, ahora lo muestro, creo que lo tenemos acá, debe haber algo de eso acá. O sea, bueno, acá está hecho como en dos partes. Está hecho como que hubiera que hacer dos pasos, pero es básicamente lo que está hecho acá. Esta es, digamos, la conclusión. ¿Se entiende más o menos entonces la idea? O sea, si nos piden diseñar un filtro pasaltos, lo que hacemos es diseñar un pasabajo con frecuencia de paso 1 y la misma selectividad que nos pidieron para el pasaltos. Y después, ¿qué hacemos? Una vez que diseñamos el filtro pasabajo que cumple, bueno, con la misma selectividad, el mismo alfa máximo y el mismo alfa mínimo. Una vez que diseñamos eso, simplemente hacemos esta transformación. H del pasaltos es H del pasabajo en omega p sobre s. Y listo. Esto es todo. Eso nos asegura que va a cumplir con la selectividad, va a cumplir con la frecuencia de paso, va a cumplir con la frecuencia de atenuación y va a ser un pasaltos. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno. Es muy directo. Está bueno. Es muy directo. Sí, es facilísimo. Por eso hay que aprender a hacer pasabajos. Con eso solo estamos hechos. Bueno, y ahora imagínense que nos piden un pasabanda. Imagínense que nos piden un pasabanda. Se escribe así. No sé qué estoy escribiendo. Con selectividad K, cierta frecuencia central omega 0 y ancho de bando relativo B. ¿Recuerdan esto? Sí, me acuerdo. Que para la frecuencia central no tiene que estar atenuado. A cambio, pasa banda, sí. Para la frecuencia central no tiene que estar atenuado y tiene que tener el ancho de banda para cada uno de los dos lados de la frecuencia central. Claro, o sea, recordemos, la frecuencia central era raíz de omega de paso 1 por omega de paso 2. A ver, creo que el ancho de banda relativo era omega de paso 2 menos omega de paso 1 dividido la frecuencia central. Y la selectividad era omega de paso 2 menos omega de paso 1 dividido omega de atenuación 2 menos omega de atenuación 1. O sea, era el... A ver, quiero mostrarle el dibujito. Esto es omega central, omega de paso 1, omega de paso 2, omega de atenuación 1, omega de atenuación 2, ¿sí? Y bueno, B por omega 0 es este ancho, o sea, el ancho de banda relativa a B es este ancho dividido omega 0, obviamente, ¿sí? Y esto es la selectividad, o sea, 1 sobre la selectividad por esto. O sea, la selectividad en realidad termina siendo esto dividido esto acá. ¿De acuerdo? Eso sería un filtro pasabanda.
Y además vamos a suponer que la especificación es que tiene que cumplir esto, tiene alfa máximo y alfa mínimo también tiene que cumplir. Y le vamos a agregar un detalle más, y tiene que ser simétrico, o y es simétricos. ¿Recuerdan que era un filtro simétrico? Que omega P1 por Es omega uno P2 simétrico es escala igual a- logarítmica. Claro, exactamente. Quiere decir que omega P1, omega P2 igual a omega A1 por omega A2. Esa es la condición de simetría. Bueno, entonces imaginémonos que nos piden todo esto. O sea, ya el problema es más difícil, ¿no? ¿Cómo meter acá una función de transferencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué sabemos hacer? Podría ser un pasalto en cascada con un pasabajo con las mismas características. No va a andar. Hay una forma más fácil, ¿no? Lo que hay que hacer es un pasabajo. Hacemos un pasabajo con selectividad K, con alfa máximo, alfa mínimo, omega P igual a 1, y con alfa máximo y alfa mínimo. O sea, hacemos el pasabajo de siempre. ¿De acuerdo? O sea, con la misma selectividad que el pasabanda. ¿De acuerdo? ¿Y después qué hacemos? Después, miren, hacemos esto. H del pasabanda va a ser igual al H del pasabajo evaluado. Y ahora te quiero ver, porque no me acuerdo de memoria la fórmula. Era S sobre omega 0 más omega 0 sobre S por B. Pero no me acuerdo si va dividiendo o multiplicando. Acá está. 1 sobre B. Así. Esto. Esta es la formulita. ¿Ven? Entonces, ¿y esto por qué funciona? O sea, esto es 1 sobre B. Bueno, y vamos a ver por qué funciona esto. Fíjense. ¿Cuánto vale alfa a la frecuencia de paso 1? O bueno, vamos a empezar en 0. Alfa en 0. Alfa del pasabanda, ¿no? ¿Qué sería? Infinito. Y tiene que ser alto. Claro, es Alfa alfa del, va a ser la alfa del pasabajo en infinito, porque si hago, si es 0, esto omega 0 sobre 0 ya me da infinito, chao, ya me da todo infinito. Y la atenuación del pasabajo en infinito es infinito. ¿Y en infinito cuánto nos da? Lo mismo. Lo mismo. Es lo mismo. Claro, Vamos a ver a la primer término. Claro, vamos a ver a la frecuencia central. A la frecuencia de omega 0. Epa. Ay, no sé por qué puse. Metí un paréntesis donde no iba, disculpe. Alfa del pasabanda a la frecuencia central. ¿Cómo me queda esto? J omega 0, fíjense, me queda alfa del pasabajo. Fíjense que me va a quedar a la frecuencia central, si evalúo esto, me queda J omega 0 sobre omega 0 más omega 0 sobre J omega 0, ¿no? Esta cuentita. ¿Esto cuánto es? Esto es J. ¿Y esto qué es? Es menos J. 1 sobre J es menos J. Entonces, esto da 0. ¿Sí? O sea, esto se va con esto se va con esto, y J más 1 sobre J es J menos J, que es igual a 0. Alfa del pasabanda
del pasabajo en 0. ¿Y cuánto vale la atenuación del pasabajo en 0? 0. Bueno, sería 0, no importa, es en continuo. Esto es lo que importa, no sé. Podría ser 0 decibeles, no sabemos. Pero bueno, va a ser. Esto no sabemos tampoco si es infinito, en realidad. Sabemos qué es lo que cumple el pasabajo en infinito. Y esto que es lo que pasa con el pasabajo en 0. ¿Está bien? Y está bien que tenga la atenuación. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la frecuencia central tiene la atenuación del pasabajo en continua. Que está dentro de la banda de paso. Y es lo que quería. Está Que es lo bien. que queríamos. Y esto está en la banda de corte, claramente. En continua y en infinito está en la banda de corte, que está bien para un pasabanda, es lo que tiene que pasar. ¿Y qué pasa a la frecuencia de paso 1, por ejemplo? Fíjense que nos queda. Nos va a quedar. Vamos a tener que hacer las cuentas. Vamos a tener J omega de paso 1 dividido omega 0 más omega 0 dividido J omega de paso 1. Y todo esto dividido multiplicado por 1 sobre b. ¿Qué dará esta cuenta? Bueno, créanme que esto da 1. Esta cuenta da 1. ¿Por qué? Da 1 por la condición de simetría, porque omega 0 era raíz de omega P1 menos omega P2. Esto, o sea, si hacen... esto es raíz de omega P1 por omega P2. Y si hacen las cuentas, y esto es 1 sobre B, que es el omega P2 menos omega P1 dividido omega 0, y se termina yendo todo, y créanme que esto da 1. Lo dejo como ejercicio, a ver si lo puedo mostrar ahí. Esto da alfa del pasabajo en 1. ¿Y cuánto da esto? No sé, pero estoy seguro que es en la banda de paso. ¿Por qué? Porque omega P era igual a 1. O sea, la frecuencia de paso del pasabajo normalizado es 1. Yo lo diseñé así. ¿Recuerdan? Sí, es verdad. Alfa del pasabajo, del pasabanda, en omega P2, créanme que va a dar también 1. 1 menos 1, no importa, pero lo mismo. O sea, perdón, esto que dije que da 1, mentira, da J. Perdonen, es imaginario esto. Y esto también es banda de paso. Y si lo analizan en omega A1, adivinen qué da. ¿Qué deberá dar? En la frecuencia de atenuación 1. O sea, tendría que hacer la cuenta acá, ¿no? Cambiar esto por omega 1 más omega 0 sobre J omega 1. Y adivinen qué da. ¿A alguien se le ocurre qué puede dar? El menos J. No, Menos 1. no, esto da 1 sobre K. O sea, da J sobre K aquello, pero cuando lo evalúo en la atenuación, que le saco el J, me da 1 sobre K. O sea, me da justo, esto ya es en la banda de corte. Esta es la frecuencia de atenuación, justo. Es la frecuencia de atenuación del pasabajo. El omega A del pasabajo sería.
Y a la omega 2 me da lo mismo otra vez. Créanme. Si quieren, si alguien lo quiere hacer de ejercicio, puede verlo. Perdón, ahí arriba también el alfa de paso abajo en J, ¿no? No, el alfa es siempre o sea, nosotros definimos la atenuación, dijimos que alfa de omega es el módulo, o sea, bueno, menos 20, logaritmo, viene de hacer de h en j omega. O sea, le sacamos el j directamente para evaluar la atenuación. Ah, ok, bien. Lo habíamos definido así, que la atenuación es solo función le sacamos, digamos, no tiene sentido hablar de función transferencia, o sea, depende de la frecuencia nada más. Claro. Es el módulo sería de la frecuencia. Bien. Estamos, entonces, eso es lo que cumple, y por eso es que cumple esto. O sea, básicamente, esta transformación que hicimos acá, lo que hace es, lleva el origen a la frecuencia central. El origen, digamos, del pasabajo lo pone en la frecuencia central, esta transformación, ¿no? Pone el origen en la frecuencia central, o la frecuencia central el origen, como según para donde lo miren, y después es como que para un lado y para el otro, pone las frecuencias de paso, las pone en 1, la transformación, ¿se entiende? O el 1 lo pasa a las dos frecuencias de paso y el 1 sobre K lo pasa a las dos frecuencias de corte. Eso es lo que tiene esta transformación. Y eso garantiza que se cumpla la plantilla. Pero esto funciona solo si el filtro es simétrico. O sea, en realidad produce un filtro simétrico. ¿Está bien? Vamos a hacer un paso abajo para un lado y un paso alto para el otro. Haciendo una mezcla, ¿no? Esto sería como un pasa abajo, esto como un pasa alto, pero en realidad no es. No es que está todo dentro de la transformación, ¿no? Claro. O sea, difícil pensarlo así. Es una transformación media rara, nada más. Bien. Sí, entonces esto acá es como una especie de bilineal esto, pero bueno. Sí. Bueno, y si queremos, bueno, está claro, entonces si necesitamos hacer un pasabanda, hacemos eso. Acá hay un ejemplito. Miren, por ejemplo, se desea diseñar un filtro pasabanda que posea un decibel de atenuación máxima entre 1 y los 4 kHz y 10 decibeles de atenuación mínima para frecuencias inferiores a 600 y superiores a 6600. Entonces, habría que verificar que esto es simétrico. Supongo que esto es 6,666 periódico, si no, no sería simétrico. Entonces 4 y esto es 6 por 6,6666 debe ser 4 también. Acá está, ¿no? Se cumple simetría. La selectividad es 0,5. Entonces fíjense, K0,5. Alfa máximo, 1 decibel. Alfa mínimo, 10 decibeles. Selectividad 0,5 dijimos. Entonces, ese filtro ya lo diseñamos, el pasabajo. Entonces tenemos que hacer un pasabajo con omega p igual a 1, 1 decibel, 10 decibeles y omega a, ¿cuánto sería omega a de ese pasabajo? Si la selectividad es 0,5. 2. 2, exactamente. 1, 2 y 1 decibel, 10 decibeles. Este de filtro es el primero que habíamos, el primer ejemplo que teníamos. Ahí acá en lo que estuvimos viendo hoy. Entonces, ya sabí, no, ese era el que, ¿se acuerda que hicimos, que lo habíamos hecho en papel acá? El primero que hicimos hoy. Esto acá. Que nos daba, bueno, nos daba una, no sé si lo terminamos. Ah, o este es otro. Este era con alfa máximo, este era otro. No, acá no lo hicimos, lo tengo en las transparencias. Era por ese al cubo, una cosa así.
Sí, el primero, perdón. O sea, que no me andan los clics, ¿no? Este acá. Esto acá que nos quedaba, esta función acá, la 311. Esto mismo. Claro, nosotros lo hicimos directamente en MATLAB. Nunca escribimos estos números. Pero bueno, esto acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos eso, vamos. Calculamos, bueno, la frecuencia central, ancho de banda relativa, calculamos la transformación. O sea, tenemos K05, tenemos B, que es 1,5, la frecuencia central, raíz de omega P2 por omega P1, y aplicamos esta formulita. KH en 1 sobre B, S sobre omega 0 más omega E0 sobre S, y listo. O sea, es cuestión de reemplazar después. O sea, si hubiera sido, no sé, imaginémonos que H de S hubiera sido, como era 1 sobre S cubo más algo acá más, no sé. Bueno, esto nos va a quedar 1 sobre S cubo. Entonces, en lugar de S cubo vamos a tener 1 sobre 1,5 por S sobre omega 0, lo nombré más omega 0 sobre S. Y todo esto al cubo. Más. O sea, cada vez que tenemos ese cubo, cada vez que tenemos ese, lo reemplazamos por esta expresión. Por esta expresión acá. ¿De acuerdo? Y eso nos queda la función transferencia. Ahora un tema. ¿De qué orden va a ser esa función transferencia para ustedes? Vamos a lo más fácil. Supongamos que tenemos que el pasabajos es este. 1 sobre S más 1. Pasabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos queda el H del pasabanda? Es, o sea, 1 sobre, y donde tenemos S, tenemos que tener 1 sobre B por S sobre omega 0 más omega 0 sobre S, ¿no? Esta es la transformación. Y esto más 1. Entonces, Sí. a ver, ¿qué tengo que hacer para normalizar esta función transferencia? Voy a tener que multiplicar por S abajo, ¿no? Arriba y abajo. O sea, Sí. me va a quedar S, me va a quedar S cuadrado sobre B omega 0 más omega 0 sobre B más S, ¿no? ¿De qué orden es esta función transferencia? El grado relativo 1, Bueno, pero ¿de qué orden es? orden 2. Orden 2. ¿Y de qué orden era el pasabajo que diseñé? Orden 1. De orden 1. ¿Cuál será la regla? ¿Probamos otra más? Que aumenta el 1 el orden de... A ver, vamos a probar otra. Supongamos que diseñamos un pasabajo ahora que vale esto. Bueno, todo lo que sigue. ¿Por cuánto tengo que multiplicar numerador y denominador para normalizar esto ahora? S cuadrado. Tengo que multiplicarlo por S cuadrado. ¿No? Acá arriba y abajo. ¿Y de qué orden me va a quedar esto? Cuando multiplique S cuadrado por esto, que es un polinomio de orden, va a ser cuadrático, va a tener un término de S cuadrado. A la cuarta. A la cuarta me va a quedar, exactamente. O sea, esto me va a quedar algo S cuadrado sobre S a la cuarta más. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la regla? Ahora,
Y que te queda 2 elevado al grado del numerador. Te queda el denominador. doble. El doble. O sea, el orden del pasabanda es 2 por el orden del pasabajo. O sea, si yo diseño un filtro de orden 3, me queda de orden 6. ¿Se entiende? O sea, cuando hago, al diseñar el pasabajo que cumple con la especificación, si es de orden 3, el pasabanda me queda de orden 6. Si es de orden 4, me queda de orden 8. ¿Estamos? Y bueno, y por último, tenemos el rechazabanda, que es directamente esta expresión acá. Créanme que se cumple todo también. H en B dividido S sobre omega 0 más omega 0 sobre S. Se puede ver como que es 1 sobre el del... Fíjense que esto es 1 sobre B por omega 0 sobre S más S sobre omega 0, que era la del pasabanda. Es como la inversa de del pasabanda, ¿no? ¿De acuerdo? Claro. Bien, hasta acá llegamos. Bueno, ¿y qué? Ahora, ¿cómo elegimos O sea, con esto ya podríamos diseñar cualquier filtro en principio, ¿no? Es cuestión de diseñar un pasabajos y después transformarlo en un pasabanda, en un rechazabanda, en un pasalto o en un mismo pasabajo con la frecuencia de paso correspondiente. O sea, recapitulando, o sea, si queremos, o sea, siempre, entonces el diseño sería así. Una, hago un filtro pasabajo normalizado sería, ¿no? Con con la misma selectividad del filtro que quería y con el mismo alfa máximo y alfa mínimo. Segundo, ¿qué hago? Transformo. Si es pasabajo, H de S, ¿recuerdan cómo era esto? Si quiero un pasabajo a otra frecuencia, agarro el normalizado y lo divido por omega p. Si lo quiero transformar a pasa alto, ¿cómo me queda? H del pasa alto es el normalizado en omega p sobre S. Si es un pasabanda, es el normalizado evaluado en 1 sobre B por S sobre omega 0 más omega 0 sobre S. Y si es un rechazabanda, bueno, la otra transformación. ¿De acuerdo? Entonces, con esto podemos diseñar cualquier función transferencia. Primero siempre la función característica, después la función transferencia y después la transformación. Son 3 pasos. Ahora bien, es bastante engorroso esto de estar calculando la función característica. O sea, lo más engorroso de todo esto, ¿cuál es? Es que tenemos que encontrar la función característica adecuada. O sea, eso es lo más difícil.
cuál es la función característica que corresponde. Y, perdón, que estoy tratando de abrir. ¿Cómo es la función característica? Y cómo sacar, una vez que encontramos la función característica, eso de estar sacando, resolver, digamos, la ecuación de Fehl-Keller, esa de que tenemos que sacar h en s por h en menos s y quedarnos con los polos estables. Bueno, resulta que eso lo podemos obviar, casi siempre, usando lo que se llaman aproximaciones clásicas. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora. O sea, nosotros estuvimos viendo un procedimiento muy básico para diseñar filtros. Definíamos una función característica, que yo, por ejemplo, habíamos puesto como función KdS no sé, ¿qué usábamos? ¿Recuerdan? Empezamos epsilon por S a la n, por ejemplo. O habíamos hecho otra que era epsilon por S por S cuadrado más los polos al cuadrado. O sea, más o la frecuencia, omega 0 al cuadrado. Bueno, era cuando le poníamos ceros en otro lugar. O sea, teníamos distintas opciones, ¿no? Pero bueno. Eran distintas alternativas. O sea, pero bueno, nunca dijimos cómo había que elegir la función característica. La elegimos así porque yo les mostré hecho así. Ahora lo que vamos a ver, entonces, es cómo hacerlo, cómo elegir la función característica acá de una forma mucho más conveniente según lo que querramos obtener. Y eso vamos a ver que nos va a llevar a los filtros que son los que más se usan. Nosotros, según cómo uno elija la función K, o sea, qué tipo de función uno usa acá, se puede llegar a distintos tipos de filtros clásicos. O sea, los más conocidos, no sé si les suena, bueno, no, escuché ahí que no le sonaba, Butterworth, Chef, tipo 1, tipo 2. Después hay otros filtros que se llaman los filtros de Cauer o filtros elípticos. Filtros de Bessel también son otro tipo de filtros. Hay distintas categorías. Nosotros acá vamos a estudiar dos tipos de filtros, que son los filtros de Butterworth y los filtros de Chebyshev de tipo 1. Los otros vamos a mencionarlos nada más, si les voy a contar alguna cosita, pero no los vamos a dar. Entonces vamos a empezar con los filtros de Butterworth. Miren, el filtro de Butterworth es directamente usar como función característica S a la n. Chao. Esto acá. ¿Está bien? Esto es el filtro de Butterworth. Es usar como función característica S a la n. Entonces, ¿cómo hacemos? Para hacer el pasabajo, o sea, obviamente esto es todo para diseño de pasabajos. Después ya sabemos transformarlo en otra cosa. Siempre se diseña un pasabajos, o sea, eso tengámoslo en cuenta. Entonces, en el filtro de Butterworth usamos directamente S a la n. Entonces, ¿cómo nos queda la función característica? Esto ya lo hicimos. Bueno, nosotros teníamos 0,5 por S a la n. Entonces, si ahora es S a la n, nos queda h en s por h en menos s, nos queda 1 sobre 1 más s en n por menos s a la n. Esto acá. Y esto, si tomamos los polos con parte real negativa, nos quedan directamente los polos de los filtros de Butterworth. Y eso, fíjense que según n sea par o n sea impar, nos van a quedar distinta la ubicación de los polos. O sea, ¿por qué? Porque si n es par, nos quedan las raíces de menos 1, y si n es impar, nos quedan las raíces de 1. ¿Se dan cuenta? O sea, si n es par, S en n por menos S en n, esto es igual a S a la n, a las 2n, perdón, S a la 2n. Si n es impar, esto es menos S a la 2n. Esto sí, n impar.
Esto es si n es par. ¿De acuerdo? Entonces nos queda, en un caso, acá me quedaría esta ecuación tiene como polo las raíces de -1 y esto tiene como polo las raíces de 1. Por eso quedan un poquito distintas las expresiones. Acá está la expresión genérica, digamos, de los polos de H de Butterworth. Y bueno, usando el mismo procedimiento que antes, vamos a encontrar n polos con parte real negativa. Entonces, les cuento un poquito, digamos, cómo se hace entonces los filtros de Butterworth. O sea, nosotros dijimos que K de Butterworth es igual a S a la n, ¿no? ¿Cómo podemos determinar? Primero, tenemos un primer problema, pero no importa, todavía no nos anticipemos. Supongamos que queremos, que tenemos una selectividad, supongamos que K es la selectividad, supongamos que tenemos alfa máximo, que tenemos alfa mínimo, ¿sí? Y vamos a poner que omega de paso es igual a 1, por lo que omega de atenuación es igual a 1 sobre K. Un primer problema que vamos a encontrar, ya lo vamos a ver, ahora fíjense, si lo evaluamos en J1, o sea, para la frecuencia de paso J1, miren lo que nos queda. K de J1 vale 1, pues o sea, J omega a la 1, a la n, no importa cuánto vale n, esto me da 1. ¿Esto qué quiere decir? Que a la frecuencia, o sea, ¿se entiende el problema este? Sí, que va a estar sobre la circunferencia unitaria. No, es otro el problema. Es que si que alfa máximo en principio nos va a quedar que siempre va a valer, o sea, va a ser lo que corresponda a que K va a ser, o sea, alfa, ¿recuerdan la relación entre K y alfa? K era El logaritmo. claro, era el logaritmo, pero K, o sea, sí, era algo así, ¿no? Alfa la tenemos arriba, pero era La 10 raíz de. por el logaritmo en base 10 de K, el módulo de K era menos más 1, ¿no? Así. Sí. Este era alfa. Entonces, si K en 1, ¿No era esto alfa en omega. K cuadrado, no era? No, esto era C, K en K J cuadrado. omega cuadrado. Sí, perdón. No me acuerdo ya cómo era, pará. La tengo arriba, pero la fuimos deduciendo y me quedó un... Alfa es 10 logaritmo en base 10 de h menos 2. Acá. No, es 10, claro, sí. Sí, sí, sí. Así. Entonces, alfa en 1 va a ser 10 logaritmo de K en 1, dijimos que vale, o sea, K en J1 es igual a 1. Y al cuadrado igual a 1. O sea que esto es 10 logaritmo en base 10 de 2. Y 10 por el logaritmo en base 10 de 2 me da 3,01 decibeles. Es decir que alfa máximo, en principio siempre va a ser 3,01 decibeles en este filtro. Salvo que hagamos alguna corrección, que es lo que después vamos a hacer. ¿Estamos? Entonces, eso vamos a tener por un lado. Entonces, en realidad,
vamos a tener, para poder tener un alfa distinto, si quisiéramos tener, tenemos que hacer un primer cambio de frecuencia. O sea, lo que tenemos que hacer para diseñar un filtro de Butterworth, si epsilon fuera distinto de 1, o sea, si queremos un filtro, por ejemplo, imaginémonos que alfa máximo sea igual a 1. Entonces, si alfa máximo es 1, ¿se acuerdan? Epsilon, que es lo mismo que K máximo, ¿cuánto nos daba? 0,509. ¿Se acuerdan esta cuentita? Esto sale a ser raíz cuadrada de 10. Esto es raíz de 10 al alfa máximo sobre 10 menos 1. Esa es la cuenta. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener un epsilon distinto? Que no sea 1. Que no sea, o sea, y por lo tanto que alfa no sea 3 decibeles. Bueno, lo que se hace es una primera corrección y se pone K de S es K de Butterworth evaluado en la raíz enésima de epsilon, que es el epsilon que queremos, por S. Esto es una forma, digamos, de corregir. Entonces, ese es el primer cambio, digamos, un primer cambio de frecuencia. Entonces, si ahora evaluamos K en J1, ¿qué nos da esto? K de Butterworth evaluado en raíz n de epsilon por J1. ¿Y esto cuánto es? Es raíz enésima de epsilon, o sea, K de Butterworth es S a la n. A la n. Esto es lo que nos da el módulo, si hacemos módulo. Y esto es epsilon. Entonces ahí podemos tener, digamos, de la frecuencia omega p igual a 1, tener epsilon. ¿Está bien? ¿Se entiende ese cambio de variables? Más o menos. O sea, esta es la función característica, pero después tenemos que hacer un cambio. Ese era similar al primer ejemplo con el que habíamos arrancado, ¿no? Digamos. Claro, es casi el mismo ejemplo que arrancamos. Exactamente. Entonces, Porque si no hace ese cambio, se lo supera a la atenuación máxima, digo. claro, sí, o te va a dar una atenuación de 3 decibeles. ¿Qué sé yo? Si vos querés 1 decibel, te supera. O sea, esto, si no te da siempre 3 decibeles Sí. si no haces este cambio. Bueno, y después la pregunta es, eso vale 1. Ahora bien, ¿cuánto tiene que valer K en J1 sobre K? ¿Cuánto queremos que valga? Alfa mínimo. Queremos que valga alfa mínimo, exactamente. O sea, y esto debería ser igual a... y esto nos va a quedar K de Butterworth evaluado en raíz n de epsilon, ¿no? Por J1 sobre K. No, esto no es alfa mínimo, perdón, dije mal. Esto es K mínimo. Sí, Perdón. sí. Y eso K mínimo, como era raíz de 10 10. al alfa mínimo. Es todo esto menos 1, ¿no? Y esto, si lo igualamos acá, K de Butterworth, ¿cuánto es? Si es de orden n, esto va a ser epsilon por 1. Esto, perdón, acá yo me olvidé de poner módulo. Sobre K elevado a la n, ¿no? Esto es lo que nos termina quedando. Evalúo esto, ¿no? El módulo
esto es esto a la n, entonces el módulo de esto a la n. Entonces, digamos, hay una relación entre epsilon, alfa mínimo y todo esto. Y recuerdan cuánto valía el epsilon, es esto, ¿no? Entonces, fíjense. K a la n, si esto lo paso multiplicando y esto dividiendo, me queda epsilon, que es aquello. 10, raíz de 10 a la alfa máximo sobre 10 menos 1 dividido raíz, bueno, de 10 al alfa mínimo sobre 10 menos 1. ¿Ven? O sea, esto lo pasé dividiendo y este epsilon lo reemplacé por esto. Y de ahí, digamos, si trabajan esa formulita, digamos, de hacer esa cuenta, terminan despejando. Si despejan, digamos, esa fórmula, no sé si está esto acá, bueno, terminan sacando esta fórmula que es la que... despejando acá o esta acá la que termina dando. Despejando cuánto tiene que valer n. ¿Está bien? O sea, está esto, la cuenta es eso, de donde, aplicando logaritmo en los dos lados, me queda n por logaritmo de k, termina siendo igual a la raíz de todo lo que había acá, dividido la otra raíz, y de ahí sale esta formulita de que, digamos, n tiene que ser el logaritmo, me faltó acá el logaritmo de todo esto, de esa división, y de ahí sale toda esta formulita. Entonces, n tiene que ser mayor, en definitiva, que esto acá para que se cumpla que el alfa, o sea, que la atenuación a la frecuencia de atenuación es mayor que la alfa mínimo. ¿Está bien? Entonces, esta es una fórmula que nos da el orden del filtro en función de alfa mínimo, de alfa máximo y de la selectividad. Entonces, hay una fórmula directamente que nos dice cuál es el orden del filtro de Butterworth. Entonces, es muy simple el diseño. O sea, mira, bueno, acá se ve cómo son las atenuaciones para distintos órdenes, ¿no? El filtro normalizado. Este es el filtro de Butterworth a 3 decibeles para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Y entonces, ¿cómo se diseña un filtro de Butterworth? Bueno, sabemos, dada la selectividad, alfa mínimo y alfa máxima, ya sabemos el orden del filtro. Los polos de la función transferencia quedan determinados según la ecuación, si es par o es impar. Igual los podemos sacar de tablas, ahora ya vamos a ver. Y si alfa máximo no fuera 3 decibeles, tenemos que hacer un cambio de frecuencia además. Entonces, de esa forma se puede diseñar un pasabajo que cumple con la especificación del filtro de Butterworth y después se puede usar lo que ya sabemos para transformarlo en un pasabajo de otra frecuencia, en un pasalto, en un pasabando o en un rechazabando. Por ejemplo, hacemos un ejemplito. Ahora les muestro. Imagínense que queremos diseñar un filtro pasabajo con frecuencia de paso igual a 100, K igual a, no sé, la selectividad puede ser 2/3, por ejemplo. Mínimo igual a 20 decibeles. Alfa máximo igual a 1 decibel. ¿De acuerdo? Un filtro de Butterworth. Entonces, primero tenemos que calcular el orden. N. Y tenemos la formulita esa, que es, bueno, que no me la sé de memoria. Les cuento que el parcial es a carpeta abierta, así que las formulitas estas las van a tener. Logaritmo de 10 a la alfa mínimo, ¿no? Tiene que ser mayor que de 10 elevado a la
alfa mínimo sobre 10 menos 1 dividido logaritmo de todo esto dividido logaritmo de 1 sobre k. Vamos a... ¿Estamos? Entonces, simplemente ponemos alfa mínimo, dijimos que era 20, ¿no? Alfa máximo igual a 1, k igual a 2 tercios, la selectividad. No, ¿cuánto era? Sí, 2 tercios. Entonces, n tiene que ser mayor en realidad que logaritmo en base 10 de 10 a la alfa mínimo sobre 10 menos 1 igual a... Ay, me queda la... 10 al alfa mínimo sobre 10 y todo eso menos 1. Voy a poner más paréntesis si no me encuentro. Dividido 10 a la alfa máximo sobre 10 menos 1. Cierro el logaritmo. Dividido 2 logaritmo de 1 sobre k. los 10 de 1 sobre k. Y dividido 2 todos. Miren, me da 7,33 el orden. O sea, ¿cuánto tiene que ser el orden? 8. ¿Entienden? Es muy selectivo 2 tercios acá, para un filtro de Butterworth. Los filtros de Butterworth son poco selectivos. Ese es el problema. Pero bueno, nos da orden 8. ¿Qué hacemos? Buscamos los polos o, mucho mejor, tenemos tablas por acá, material. En la punta están. Acá están las tablas. Lo tienen en el apunte. Miren, acá tienen los coeficientes de cómo es el filtro de Butterworth. ¿Ven? A 0, a 1, a 2. Entonces, directamente, estos son los coeficientes, estos que ven acá, son los coeficientes del filtro de Butterworth. ¿Ven? O sea que el filtro es directamente H de Butterworth. Este es el de Butterworth, el original, digamos. DS es 1 sobre S a la 8 más 5,13. Eso está normalizado. Por S a la 7 más... Y sí, porque son todos iguales los filtros de Butterworth. Dado el orden, te queda determinado cómo quedan los polos y por lo tanto te queda determinada la función transferencia. Más 13,14 por S a la sexta, más, etc. Más sí. ¿Cuál sería la diferencia entre hacer lo que hacíamos antes y utilizar este filtro? Porque, o sea, como que me da la sensación que... Nos da lo mismo, nos va a dar lo mismo que hicimos antes, pero no tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque usamos una formulita, nos da n. Esto, fíjense, con alfa mínimo, alfa máximo y cat, ya sabemos la fórmula. Eso nos dice n igual a 8. Vamos a la tabla y ya tenemos la función de transferencia. Ya está. O sea, claro, nos ahorramos todas las cuentas. No tenemos que estar buscando los polos estables y los inestables. Ya no tenemos directamente la función de transferencia.
Entiendo. Después tenemos que hacer esta normalización. ¿Se acuerdan esto? En la raíz octava de epsilon por S, para lo cual tenemos que calcular epsilon. Bueno, en realidad ya lo sabemos. Epsilon es raíz de 10, qué sé yo, todo esto que es 0,509. Y después tenemos que llegar finalmente a la H final de S, que es la H evaluado en S sobre omega P, porque la frecuencia de paso del paso abajo no era 1, sino que era 100. Y esto como, a ver, y hay que hacer siempre, recién al final hay que hacer los cambios, que es la H de Butterworth evaluada, o sea, H de S es de lo que tenga, es H de lo que le haya puesto por raíz octava. Entonces es raíz octava de epsilon por S sobre omega P. ¿De acuerdo? Y bueno, y eso dará, nos va a dar 1 sobre, y esto es lo importante, digo, para el parcial. Hagan, cuando hagan el ejercicio, por lo menos un par de pasos que se entienda. Raíz, que se sepa cómo están haciendo los reemplazos. Esto mismo, elevado a la 7, etc. Ahí estaría terminado ya el ejercicio. ¿Está bien? Esa sería la expresión del filtro. ¿De acuerdo? Está bien. Bueno, ¿y cómo se hace? R mecánico. Totalmente mecánico. Absolutamente mecánico. No hay nada más que hacer. Es súper simple. Ahora que lo entendés, más fácil. Claro, bueno, o sea, mucho, o sea, acá, digamos, bueno, ya vamos a acordar un poquito, pues ya estamos en horario. O sea, digamos, todo esto fue toda una vuelta y demás para terminar explicando un procedimiento que es absolutamente mecánico. O sea, el procedimiento después cuando ustedes resuelven un parcial es 100%, digamos, mecánico. Tienen que encontrar el orden del filtro, buscar en la tabla cuál es la función de transferencia y después hacer las transformaciones de frecuencia. Y listo. O sea, súper simple después termina siendo. La clase que viene vamos a hacer algo de práctica, me imagino, y vamos a terminar, vamos a ver los filtros de Chebyshev, con eso vamos a terminar con los filtros clásicos. O sea, un poco de práctica y vamos a ver Chebyshev. La otra clase que va a ser el viernes siguiente, vamos a dar filtros digitales, ¿sí? O vamos a empezar por lo menos con filtros digitales, cosa que puedan hacer el trabajo práctico la semana siguiente. ¿Está bien? O sea, la idea sería, la semana que viene terminamos filtros analógicos digitales y después, o sea, vamos a ver casi todos filtros digitales. Y después nos va a quedar pendiente una parte que es cómo implementar los filtros. O sea, vamos a aprender a hacer circuitos de filtros analógicos. O sea, por una cuestión nada más de cómo venimos muy atrasados y tenemos que ya hacer el DP, voy a volver a los filtros analógicos para la implementación. Bueno, ¿dudas que hayan quedado de todo esto? No. Estamos. Profe, no entendí por qué se hacía la evaluación para el cambio de frecuencia. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál cambio? ¿El de raíz n de epsilon ese? No lo escucho. ¿Hola? ¿Me escuchás? Claro. ¿Por qué ocurría eso? ¿Por qué? Sí, ahí te escucho. Se me fue un segundo. Ahí está. No, te decía, porque
El tema es que si no te va a quedar que a la frecuencia 1 tenés 3 decibeles de atenuación. Ese cambio es para que a la frecuencia 1 tengas la atenuación que vos querés tener. Ah, está bien. Claro, para que el... Está bien. Es para que la función característica te quede multiplicada por raíz. Valor más bajito. Claro, te quede multiplicado por epsilon, para que la función característica te quede epsilon por s a la n, que es la que va, en realidad. Está bien. Bueno, gracias. No, nada. Bueno, nos vemos, chicos. Chao, profe. Hasta